Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dígale a su dinero a dónde ir para que el dinero no le diga a usted a dónde vaya. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy iniciamos en Vidas con Propósito una nueva serie, se titula Maneje su dinero. Maneje su dinero es la nueva serie que iniciamos hoy. Tú nos creaste con un propósito. Estimado oyente, esta serie estará compuesta de 4 importantes y pertinentes temas sobre la sabia administración de sus finanzas. Y los temas que resolveremos en esta y las próximas semanas serán, primero, cómo administrar el dinero con sabiduría, lo que veremos hoy, el próximo viernes, cómo impedir que el dinero sea mi Dios, cómo hago para salir de deudas, y el cuarto tema de esta serie, ¿por qué Dios no me bendice económicamente? Así que, apreciados oyentes, les animamos para que no se pierdan ni uno solo de los temas que muy seguramente redundarán en bendición en el área financiera de sus vidas. Y como de costumbre, para tratar estos interesantes interrogantes, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, iglesia afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días y cuéntenos, ¿por qué esta serie sobre maneje su dinero? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a nuestra estimada audiencia. Y quisiera hacer hincapié en lo que nos acaba de decir usted, Oscar. Estimado oyente, haga todo el esfuerzo de escuchar cada uno de estos temas que hemos preparado para bendecirles. La serie Maneje su dinero quise traerla a Vidas con Propósito porque una de las grandes barreras o murallas que nos impiden llevar una vida con propósito son los malos manejos financieros. Digamos que las malas decisiones económicas son los incendios que muchos se han levantado a sí mismos y que por estar apagándolos pues no pueden ir en la dirección que el Señor desea para sus vidas. ¿Y por qué decidió iniciar con el tema cómo administrar sabiamente el dinero? Porque, Oscar, es por la falta de sabiduría en cuanto al manejar el dinero, la razón por la cual muchas personas, muchas vidas se encuentran atascadas. Y quisiera decirles a nuestros oyentes que de nada nos sirve tener más dinero si primero no aprendemos a manejarlo. Muchos son los que piensan, ay, si yo ganara más, si hiciera este o aquel negocio, si me llegara más plática o esa plática que tengo pendiente. Bueno, en fin, dicen ellos muchas cosas. Ellos creen que el problema es falta de dinero, cuando en realidad el problema es falta de administración o falta de sabiduría. Salomón lo dijo de la siguiente manera: ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Eso está en Proverbios 17:16. Un mal generalizado en nuestra sociedad postmoderna es el mal uso que le damos a nuestro dinero. Es difícil y casi imposible encontrar personas que administren eficazmente los pocos o muchos recursos financieros que Dios les ha delegado. Precisamente, Oscar, en una cultura donde el materialismo y el endeudamiento son los pilares que sostienen el estatus de comodidad y de apariencia de que la mayoría de las personas quieren proyectar, pues se hace necesaria, se hace apremiante a educar al mayor número de personas en cuanto al manejo de sus propios recursos. Y yo quisiera añadir algo. Tristemente, hasta los cristianos están siendo víctimas de ese flagelo. Hay que reconocer que a pesar de que los cristianos saben orar, saben ayunar, saben adorar, saben leer la Biblia y demás, por no reconocer que el manejo del dinero es tan valioso como los demás ejercicios espirituales, entonces sus vidas se están yendo a pique y lo que es peor, están dejando el nombre del Señor en entredicho. Un escritor contemporáneo llamado John Blachar ha afirmado lo siguiente y yo estoy de acuerdo con él. Él dice así: hay pocas cosas que hablan con tanta elocuencia acerca de la vida espiritual de una persona como la forma en que utiliza el dinero. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ya que menciona a los cristianos y entendiendo que muchos de los comportamientos de ellos son influenciados por los líderes o predicadores,
¿Cuál es la responsabilidad de los líderes y predicadores frente a este mal manejo de las finanzas entre los cristianos? Excelente análisis, Oscar, y tiene usted toda la razón. Los líderes cristianos pues también tenemos nuestra responsabilidad en los comportamientos financieros de los feligreses. Lo que hoy vemos en las iglesias no es más que las consecuencias a uno de los tantos temas que estuvieron vetados en los púlpitos durante muchísimos años. El manejo del dinero es un tema que debe estar a la orden del día entre el menú espiritual que los pastores, los predicadores les damos a los creyentes. Obviamente no debe ser el único tema, que a veces también pasa a ser como una tendencia en la actualidad, pero sí debe estar incluido dentro de la dieta balanceada que debemos suministrarle a la iglesia. Como usted dice, podemos concluir que el problema actual no es que la gente tenga poco o mucho dinero. El problema es la falta de sabiduría. Y nuevamente observemos lo que dijo Salomón en Proverbios 17:16. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Pastor Ángelo, ¿la Biblia se ocupa del tema del dinero? Son muchos los que creen que la Biblia poco o nada se interesa por hablar del dinero, pero no es así. La Biblia nos habla del dinero y no solo de la actitud que debemos tener para con él. Las escrituras nos enseñan con detalle nosotros cómo debemos administrarlo de tal manera que dejemos en alto el nombre de nuestro Señor. Nosotros debemos aprender la sabiduría de la Biblia de cómo entonces manejar el dinero que Dios nos concede. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es el primer principio o aspecto para administrar sabiamente el dinero, que es el tema de hoy? Bueno, animamos a nuestros oyentes que tomen atenta nota, que tomen los principios, los versículos en los cuales se sustentan. El primer principio es este: ¿cómo administrar sabiamente el dinero? Elabore un presupuesto. Sí, básico, elemental, y la Biblia lo dice entre líneas. Lucas 14:28 dice de la siguiente manera: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tienen suficiente dinero para terminarla? Literalmente la Biblia no nos manda en ninguno de sus pasajes pues a que hagamos un presupuesto. O sea, no dice, haz esto, haz un presupuesto de esta manera. No, la Biblia no lo dice. Pero ya sí basta mostrarnos que nuestro Dios es un Dios que planea en detalle y que espera que nosotros pues también lo hagamos. El versículo que acabamos de leer de Lucas 14:28 no nos está hablando de administración de finanzas, sino del costo del discipulado. Aquí Jesús le está diciendo a quienes querían, entre comillas, seguirlo, les está diciendo, piénsenlo bien, calculen el costo, tendrán que dejarlo todo por mí. Es eso lo que Él les está diciendo en este pasaje de Lucas 14:28. Pero recordemos que uno de los elementos favoritos usados por el Señor para enseñar sus verdades fueron las parábolas. Las parábolas eran la forma como Jesús, a través de algo sencillo, de algo terrenal, Él enseñaba algo complejo, algo espiritual. Y desde luego que el principio terreno o terrenal que utilizaba para enseñar la verdad, esa verdad espiritual, era cierto. Luego en este pasaje vemos que Jesús nos está diciendo implícitamente que es sensato planificar. Pero a pesar de que la verdad de planificar expresada por Jesús es tan obvia, son muchos los que hacen exactamente lo opuesto con sus vidas en todas las áreas y en especial en la financiera. Y como en alguno de sus libros, creo que el Liderazgo con Propósito, Rick Warren diría, quien no planea, en verdad lo que está planeando es un fracaso. Así que lo animo para que en esta semana usted aparte un tiempo, estimado oyente, y elabore con la guía de Dios su propio presupuesto. Más que un milagro financiero, usted necesita un milagro en su mente, ¿sí? Recordemos lo que dijo Salomón: ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Convénzase que usted no necesita más dinero, lo que necesita es más sabiduría. Y en cuanto a finanzas se trata, lo primero que debemos hacer es elaborar un presupuesto. Pastor Ángelo, muchos piden, como usted decía, un milagro financiero, cuando realmente, digamos, el manejo de sus finanzas es un desastre. Entonces, yo creo que difícilmente Dios responderá a esos milagros que pide la gente. Sí, muchas de las peticiones por milagros financieros son consecuencia de lo que usted menciona: malos manejos, un desorden, un caos, no haberle prestado atención a las finanzas, endeudarse sin necesidad, pagar intereses, que la tarjeta de crédito, que un capricho innecesario. Y entonces después estamos pidiendo a Dios un milagro financiero. Sí, generalmente se hacen peticiones por bendición económica
cuando nosotros no hemos revisado realmente cómo manejamos nuestro dinero, cómo lo distribuimos adecuadamente. Y como Dios no es alcahuete de sinvergüenzas, pues tales peticiones no serán contestadas por el Señor. Entonces ahora vemos cristianos haciendo tretas, haciendo engaños, metiéndose en negocios quizás que no honran al Señor por tratar de solventar su vida financiera. Lastimosamente, yo recuerdo en mis primeros años de cristiano, bueno, muchos años al inicio, nunca escuché en la iglesia local donde me congregaba una enseñanza que me mostrara la importancia del manejo del dinero de acuerdo al consejo bíblico. O sea, esto era ausente en el consejo bíblico de las iglesias. Hoy otro extremo es que se habla del dinero, pero de una forma que promueve la codicia. La codicia o el egoísmo. Sí, lo que usted dice es cierto. Yo también soy cristiano desde niño, ya estoy por cumplir 40 años. Y tampoco yo escuché en las iglesias o no escuchaba mensajes acerca del manejo del dinero. Y los que se escuchan ahora pues no van acorde a lo que dice la Biblia. Enriquécete, llénate, conquista. No es lo que enseña la Biblia con respecto al dinero. Muchos expertos hoy financieros que no son cristianos también hablan del principio del presupuesto, de planear. Esto desde luego tiene su origen en la Biblia. Dios es el gran planeador, todo lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que Dios hace obedece a ese plan eterno que Él ha hecho. Por ejemplo, cuando Él envía o manda a Moisés a que construya el tabernáculo, le da las dimensiones, le da los materiales, le da los colores. Cuando David va a ordenar el culto en el templo, también establece cantores, los turnos en los cuales van a ellos a cantar. Entonces siempre vemos que la Biblia es planificación. Muy pocas veces consideramos arrepentirnos del mal manejo que hemos hecho del dinero, ya que esto deshonra a Dios, que es el proveedor de todos los recursos financieros. Así que invito a todos los oyentes a que ore conmigo, a que oremos al Señor. Padre Celestial, te pido perdón por el desorden financiero que he tenido en mi vida. Reconozco que he sido un buen administrador, o tal vez no un buen administrador de lo que tú me has dado. Quiero que me ayudes a cambiar mis malos hábitos en cuanto al manejo del dinero. Señor, dame por favor la sabiduría para elaborar un presupuesto y distribuir el dinero de tal manera que tu nombre, Señor, sea glorificado a través mío. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera, en Vidas con Propósito, cómo administrar sabiamente el dinero. Ya vimos el primer principio, estamos desarrollando el primer principio de cómo hacerlo, el cual es elabore un presupuesto. Elabore un presupuesto. Pastor Ángelo, ¿qué ventajas tiene el hacer un presupuesto? Oscar, hay por lo menos 10 ventajas que nos puede brindar esta herramienta llamada presupuesto. Y quisiera comentarlas pues rápidamente para que nuestros oyentes tomen atenta nota. El número 1, le muestra el panorama real de sus finanzas. En este aspecto considero, Ángelo, que uno no podrá saber cómo está financieramente, ni podrá tomar decisiones claras si uno no sabe cómo está su finanza, si no tiene un presupuesto. Así es. Número 2, le ayuda a cubrir equilibradamente sus necesidades. Y esto nos ayuda a evitar las fugas. Número 3, le frena en el uso desmedido del dinero. O sea, se limita. Sí, hay una limitación. Número 4, le permite hacer proyectos y concretarlos. ¿Sabe usted para dónde se dirige el dinero? Número 5, le ayuda en la armonía del hogar. Muchos problemas de pareja y familiares son por el mal uso del dinero. Porque el uno gastó de más, porque el otro es muy tacaño, porque obviamente no hay un presupuesto. Número 6, le facilita honrar a Dios y ayudar a otros con sus recursos. O sea, implica planear también dar a Dios. Claro, y a los demás. O sea, dentro del presupuesto se debe incluir un rubro destinado para honrar a Dios con nuestros ingresos y honrar o bendecir a las personas en necesidad. Número 7, le ayuda a salir de deudas o a no adquirirlas. Muchos no planean pagar sus deudas. Sí, y la Biblia al respecto dice que el malvado pide prestado y no paga. Número, a ver, ¿en cuál iba? 8. Le permite poco a poco crecer económicamente. 9. Le contribuye en dejarle un legado a sus hijos y hasta una herencia. El legado de la buena administración, y si pude crecer económicamente, les puedo dejar entonces una herencia. Y número 10,
le ayuda a cumplir el propósito de Dios para su vida. Estos aspectos son sencillos pero muy importantes. Tal vez para algunos parezcan obvios, pero para muchos tal vez no. Ángelo, dentro de esto de presupuestar, ¿qué rubros debo yo incluir en un presupuesto? Bueno, yo traje 15 rubros que deberían estar ahí incluidos en todo presupuesto. Número 1, donaciones. Eso hace referencia A todo lo que damos. Entonces incluye el ofrendar en la iglesia, el ayudar a los necesitados, los que tenemos padres, el ayudar a los padres, también en retribuirles a los padres el gran esfuerzo que han hecho por nosotros, en que voy a llevar de pronto X o Y cosa a un orfanato, a un asilo, todo lo que sean donaciones está incluido ahí. Y está como número 1, ¿sí? Porque esa es una prioridad. No está en número 15. Yo le hablé de 15 aspectos. Este es el número 1. Número 2, inversiones. De eso ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, muchos piensan que invierten cuando compran un televisor. Eso no es una inversión, eso es una pérdida de dinero y a veces se convierte en pérdida de tiempo. Número 3, deudas. Esta quizás podría desaparecer si no las tiene. Y hay que empezar por las más pequeñas. Bueno, entonces hay que empezar a matarlas, dicen por ahí, ¿no? Número 4, alimentación. 5, vivienda. 6, vestuario. 7, servicios públicos. 8, educación. 9, salud. 10, transporte. 11, entretenimiento. 12, vacaciones. 13, impuestos y seguros. 14, aseo personal y casa. Y 15, imprevistos. Creo yo que ahí están la gran mayoría de los gastos que se deben incluir o de los rubros que se deben incluir en todo presupuesto. Cuando habla de vivienda se refiere, por ejemplo, al pago del arriendo o Sí, de la cuota de la... o la cuota del que la está pagando. Bueno, ¿cuál sería la regla de oro a la hora de hacer un presupuesto? Bueno, si alguien en verdad quiere manejar sabiamente su dinero, tendrá que asegurarse, y ahí va la regla, de que en su presupuesto los egresos de ninguna manera superen a los ingresos. Lo repito, sus egresos de ninguna manera deben superar a los ingresos. Y por favor, no se engañe. No piense que por el hecho de que sus recursos son muy reducidos, entonces no tiene que hacer un presupuesto. Con mayor razón lo debe hacer. Algunos han hecho caso omiso a la regla de oro del presupuesto y dicen, no, eso yo después de alguna manera repongo. Entonces empiezan el desfase. Empiezan un desfase de 10 o de 20% y un desfase del 20% en un caso mensual. Significa que en 5 meses ya ese desfase es del 100%. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto realizar un presupuesto? Yo considero que es por la falta de disciplina. Y otro aspecto es que los que ganan poco, como usted decía, dicen, ¿para qué un presupuesto si al fin y al cabo gano poco? Y los que ganan mucho dicen, ¿para qué un presupuesto si el dinero es para gastarlo? Así es. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El principio número 1 para administrar sabiamente el dinero es elabore un presupuesto. Luego de hacer esto, ¿qué más debemos hacer, Ángelo? Vamos con el principio número 2. No solo elabore un presupuesto, principio número 2, sométase al presupuesto, ¿no? Vamos a leer 1 de Pedro 5:8, dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, no se adelante por favor, ya le voy a decir en qué tiene que ver el versículo con el principio, sométase al presupuesto. Si usted ya ha dado el primer paso sabio para administrar el dinero, entonces permítame decirle que el segundo es quizás el más difícil y a veces pienso que es en el que muchos han estado quizás fallando. Es decir, hay gente que sabe muy bien cuánto gana y cuánto gasta porque ellos han hecho un presupuesto, pero son incapaces de cumplirlo. Estas personas son las que dicen, solo por esta vez me voy a comprar esto, sí, solo por esta vez. Después yo lo repongo, voy a reajustar el presupuesto. Estos vienen reajustando continuamente el presupuesto. No hay que ser tan rígidos, dicen ellos. O es que está muy barato. Al respecto, pues Benjamin Franklin decía, el presidente de los Estados Unidos, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco, decía Benjamin Franklin.
¿Qué es lo que le faltan o qué es lo que reflejan estas personas con estas expresiones? Lo único que reflejan es que les falta dominio propio. Y la falta de dominio propio es una muestra de falta de sabiduría. La falta de dominio propio nos lleva al endeudamiento. Alguien dijo, la falta de contentamiento es la causa del endeudamiento, que tiene que ver con el dominio propio. Claro, cuando yo no estoy contento con lo que tengo, pues me antojo de lo que no tengo, y si no hay dominio propio, pues fácilmente voy y consigo, a como dé lugar, lo que yo quiero. O sea que muchas veces el problema del endeudamiento es por un problema espiritual, un problema de carácter. Muchas veces no, siempre. Siempre el endeudamiento es problemas de carácter, porque la persona no es capaz de esperar, porque la persona es muy alocada en ese tipo de decisiones. ¿Qué consejo nos daría para que el presupuesto sea una herramienta eficaz? Bueno, yo aconsejaría que dentro de su presupuesto trate a lo máximo incluir todos sus gastos, no unos, todos sus gastos. Obviamente usted estará limitado por el ingreso, pero trate de ponerlo en orden de prioridades y respételo. Incluya dentro de su presupuesto, y bueno, este es un consejo para los creyentes que tienen iglesia local, que incluya dentro de su presupuesto esas actividades que organiza su iglesia local para su edificación espiritual. A mí me entristece que haya creyentes que incluyen dentro de su presupuesto para entretenimiento y vacaciones, y obviamente hay que hacerlo, pero no incluyen, por ejemplo, el valor de un encuentro espiritual que va a servir para su crecimiento, para su desarrollo, que organiza la iglesia. Eso sí no lo incluye. Ángel, usted de muy niño ha sido cristiano, así que ha podido apreciar a la iglesia cristiana durante varias décadas. En cuanto al tema del manejo de finanzas, ¿qué ha observado en los cristianos? Bueno, ya me hizo sentir viejo, ¿no? Es triste y preocupante que haya personas, inclusive cristianas, que a pesar de conocer sus límites financieros siempre terminan excediéndose. ¿Qué consecuencias tendrán? Pues aquí viene la explicación del versículo que leímos. El diablo, o más bien las deudas, los van a devorar. Yo he visto cómo la vida de cristianos se fue a pique por el mal manejo de sus finanzas. Entonces su vida de oración desapareció debido a esa preocupación del endeudamiento. Sus relaciones intrafamiliares se volvieron un caos, viven de mentira en mentira escondiéndose, ya no les quedó tiempo para congregarse, inclusive empezaron a ser deshonestos. Otros comenzaron a hacer barbachas para conseguir un ingreso extra, se endeudaron a tal punto que no les quedó otro camino que sobrecargarse con trabajo y trabajo para poder subsanar sus obligaciones financieras, producto de no someterse al presupuesto. ¿Y qué es lo más irónico? Que después le echen la culpa a Dios. Y en ello se cumple lo que dice Proverbios 19:3, y quiero leerlo. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra el Señor. ¿Qué es someterse entonces a un presupuesto? Someterse al presupuesto, Oscar y estimado oyente, es dejarme dirigir por lo que previamente yo planeé. Es aceptar lo que Dios dispuso para mí, es no dejarme seducir por cosas no planeadas, así esas sean muy pero muy buenas. Empiece a vivir dentro del presupuesto y usted va a empezar a experimentar la paz de Dios en su corazón. Mi esposa, digamos que es muy organizada con el dinero. Hasta cierto punto nosotros tenemos un convenio. Yo gano el dinero y ella lo administra. Claro está que en mi casa obviamente mando yo, ¿no? Ella me comentó una constante que vio cuando trabajaba como auxiliar contable. Las compañeras de ella, una vez les pagaban la quincena, se iban y compraban cosméticos o ropa, y poco menos de 3 días pasada la quincena le pedían prestado a ella, a mi esposa, para los buses. Lo irónico es que ellas eran las que más se burlaban de mi esposa cuando no compraba por catálogo o no comía las onces que ellas comían. Es lamentable que esto mismo le suceda a muchísimos cristianos, y por causa de sus pésimos testimonios a la hora de manejar sus finanzas, dejen en descrédito el nombre de Cristo y de sus iglesias locales. Pastor Ángelo, la publicidad a veces nos lleva a no someternos a un presupuesto. Yo me refiero más que todo a las promociones, ¿no? Cuando usted sale a comprar algo, le dice, mire, lleve 3 por el precio de 1 o lleve 5 por el precio de 3, pero generalmente cuando vamos a comprar algo somos afectados por esta publicidad porque compramos cosas que aunque son baratas no las necesitamos. Claro, y personas emocionalistas
personas demasiado sensitivas, demasiado sensibles, incurrirán en esta grave falta, o sea, de dejarse llevar por una buena oferta, por una buena promoción, y muchas veces compramos cosas que definitivamente no necesitamos. Si necesitamos, vamos a suponer, un par de zapatos, ¿para qué comprar dos? Así están en promoción, ¿para qué comprar dos? Si necesitamos un jabón, ¿para qué comprar 5? O comprar 8, sí. Eso es lo que sucede, y recordemos que la publicidad, pues hasta un niño lo sabe, la publicidad, el único propósito que tiene es vender. Y que yo gaste mi dinero. No están pensando en mí, están pensando en ellos. Equivocadamente muchas personas creen que ahorran cuando compran estas promociones y lo que hacen realmente es gastar su dinero. Uno ahorra cuando va a comprar algo y lo tiene planeado comprar y lo consigue más económico en promoción. De lo contrario, uno no está ahorrando, está gastando. Está gastando y está obviamente afectando sus finanzas. Así que, apreciado oyente, por motivos de tiempo, les invitamos para continuar este interesante tema el próximo viernes, donde veremos otros principios para manejar sabiamente nuestro dinero. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, como lo mencionaba anteriormente, el próximo viernes lo invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana la segunda parte de este tema, cómo administrar sabiamente el dinero. También usted puede escuchar los programas que emitimos a cualquier hora del día. ¿Cómo lo hago? Pues entrando a internet, en YouTube, usted puede allí buscar el canal de Comunidad Vida con Propósito. Así usted va a buscar, debe escribir Comunidad Vida con Propósito, y así encontrará en nuestro sitio los programas que hemos emitido. Incluso usted también lo puede recomendar a algún amigo, a algún compañero, y edificarse o recordar o repasar los temas que vemos aquí semana tras semana. Al igual también lo puede usted escuchar a través de su smartphone. Allí puede encontrar los programas que hemos emitido durante el último semestre de este año 2015, inclusive algunos del año pasado también. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar también al teléfono 316-328-4637 y nos puede escribir también en Facebook a través del muro de Comunidad Vida con Propósito, o el correo electrónico que se llama comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, deseamos que pasen un día muy feliz.